Bien, con respecto a la terminología o glosario del analista funcional, estos son algunos ejemplos, pero vamos a tener, el analista funcional maneja un glosario amplísimo, estamos de acuerdo a cómo esté trabajando o el negocio en el que esté trabajando. Pero hay términos que se comparten o que son generales dentro de la profesión, ¿estamos? Entonces, van a escuchar hablar del documento de gestión de requisitos, por ende van a escuchar hablar de los requerimientos. Un requerimiento que es, dentro del documento de gestión de requisitos, es un documento que, digamos, el documento de gestión de requisitos tiene todas las necesidades que debe cumplir el sistema. Entonces, un requerimiento es una necesidad documentada que tiene que cumplir o que tiene que cubrir el sistema. El sistema debe cubrir una necesidad o una falencia que se da en el negocio, que necesitan cubrir sí o sí, que tiene que cumplir el sistema, que debería cumplir para poder lograr la funcionalidad esperada. ¿Estamos? Van a escuchar seguramente del stakeholder, que hablan del stakeholder, que es el stakeholder, o sea, que les suena y que no entienden qué es cuando llegan a escuchar. De hecho, se utilizan muchas terminologías en sistemas que tienen que ver con las metodologías de trabajo. No se tienen que asustar porque a veces mucha gente le encanta sentirse súper importante y hablar con términos raros. De hecho, yo comenté en algún momento que hubo personas que empezaron trabajando como analistas funcionales y como en grandes multinacionales, y como no les resultó atractivo el nombre o les parecía que era un puesto que no estaba bien remunerado, eh, ¿qué hicieron? Decidieron migrar de puesto, esto pasó en algunas multinacionales, decidieron migrar del puesto de analista funcional a puestos que parecen más marketineros. Entonces, ¿qué hicieron? Migraron a puestos como, por ejemplo, que estos puestos o estos nombres de puestos tienen que ver con el tema de la metodología de trabajo. Migraron a puestos de Scrum Master, de Product Owner, porque parecía que era más importante, y empezaron a tener problemas serios con el tema de los huecos funcionales, es decir, nadie estaba haciendo el trabajo de la analista funcional. ¿Estamos? Entonces, se van a dar cuenta que van a escuchar de estos términos también, por ejemplo, del Product Owner, que tienen que ver con la metodología de trabajo en equipo. Estamos el Product Owner, el Scrum Master, y entre ellos van a escuchar de lo que es el backlog. Esto no es un curso de Scrum ni de ninguna metodología de trabajo. Estamos hablando del glosario, pero van a hablar del backlog, que es la lista de tareas priorizadas y las mejoras pendientes. Es decir, cuando se empiezan a armar todas las listas, cuando se hacen las reuniones en los diferentes equipos utilizando una metodología como Scrum, perdón, existe lo que le dicen el backlog, que es la lista de las tareas que deben realizarse. Estamos por los equipos o por el equipo de trabajo. Un equipo conformado por gente de diferentes, que tiene diferentes roles, y se define una lista de tareas a través de la metodología Scrum que le dicen backlog. Algunos no usan una metodología explícita como Scrum, pero le dicen backlog a la lista de tareas y se quedan con eso. ¿Estamos? Lo que corresponde es, bueno, es que se utiliza la metodología Scrum para poder trabajar. Estamos de manera ordenada. Esto se hace en la mayoría de las empresas donde están ya organizados con una metodología de trabajo. También van a escuchar cuando hablan de user story o historia de usuario, y ahí siempre se arma como un conflicto, porque la historia de usuario es una descripción de una funcionalidad desde el usuario, es decir, la descripción de funcionalidad que tiene que tener el sistema desde el usuario. Entonces, la historia de usuario se utiliza a través de herramientas como Jira. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Se confunden muchas veces con el tema de los casos de uso cuando se empiezan a describir los casos de uso en OML. Entonces te dicen, empiezan todos, pero la historia de usuario es, porque a mí también me pasó, la historia de usuario es el caso de uso. ¿Estamos? Te dicen así, la historia de usuario es el caso de uso, la plantilla de caso de uso. En realidad sería la historia de usuario, o sea, el user story es la descripción de una funcionalidad que sería dentro de la plantilla de caso de uso. Una historia de usuario sería una funcionalidad específica, pero hay personas que lo confunden. Entonces hay que ver cómo, a ver, si ustedes y yo lo que quiero es que entiendan
los conceptos que pueden llegar a usar y cómo se pueden llegar a usar en las empresas, tienen que ir viendo cómo lo usan en la empresa, porque de pronto en las empresas no trabajan con una metodología como por ejemplo UML. Cuando hablamos de glosario también van a encontrar UML, también van a encontrar el DER, el diagrama de DER, van a encontrar todos los diagramas de UML, los estamos, porque pueden llegar a usarlos, en algunos casos se usan, otros no, pero cuando hablen de user story o historia de usuario, seguramente van a encontrar también que hablan de alguna herramienta donde se utiliza la historia de usuario, ¿estamos? Y te preguntan, ¿tiene que ver con el caso de uso? Sería, la historia de usuario sería la funcionalidad que se describe en el caso de uso, o sea, un par de funcionalidades, algunas funcionalidades, ¿estamos? Entonces, tienen que ir viendo y tienen que ir escuchando en las empresas o en las áreas de trabajo cómo se está trabajando eso, cómo lo están tomando, cómo lo está trabajando el grupo o el equipo, porque de pronto pueden estar trabajando con Jira a través de historias de usuario y en otros casos pueden estar trabajando directamente con plantillas UML, con la descripción de las plantillas UML, entonces se quedan como pensando qué parte les toca o dónde están se mezclan los conceptos, entonces sepan que existe la historia de usuario y por otro lado existe también que se usa en las herramientas como por ejemplo Jira, donde se escriben las historias de usuario, y existen también el concepto de la descripción de los casos de uso a través de plantillas de caso de uso, ¿estamos? Entonces tienen que tener en cuenta que se pueden encontrar con conceptos así. Bueno, cuando hablamos de glosario analista hay muchísimos términos, ¿estamos? Lo que vamos a hablar es de algunos términos más, pero sepan que esto no es todo el glosario, tiene un montón de términos y además tienen que entender que si ustedes están en un área de sistemas, se van a encontrar con un montón de terminología que van a decir esto qué es, y esto qué es, y esto qué es, y cada terminología es algo y más. Si están en un rubro específico, se van a encontrar con terminología específica, ¿estamos? Porque bueno, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de algunas terminologías, pero tienen las terminologías técnicas, ¿estamos? Es muy probable que un analista que hace, por ejemplo, una actividad de testing, escuche de hablar de, o que está haciendo soporte, escuche hablar de log, que es un log, escuche hablar, si está hablando de testing, que es un bug, ¿estamos? Si es un bug o es una mejora, escuché hablar de que son los errores que se encuentran en los sistemas. El log es un documento que se genera cuando se hacen actividades, cuando la persona trabaja, hace actividades en los sistemas. Que escuchen hablar de procesos batch, que escuchen hablar de schedule, ¿estamos? O procesos de demonio. Van a escuchar hablar de jobs, que es un job, van a escuchar hablar de un montón de términos. Entonces, yo lo que quiero es que por lo menos tengamos una idea de algunos términos comunes que pueden escuchar, pero que sepan que existen un montón de términos y que la idea es que más o menos se familiaricen con un curso de este tipo con algunos. Por ejemplo, pueden escuchar en algunos lugares que se habla del MVP, que el producto viable mínimo, que es cuando se dice, bueno, nosotros es lo mínimo que se espera, estamos para un determinado tiempo, para un determinado periodo de tiempo, dicen, bueno, vamos a hablar del MVP. Entonces, ¿qué es el MVP? Es lo mínimo que se espera para un periodo de tiempo, ¿estamos? Se le dice es la versión inicial de un producto con las funcionalidades mínimas necesarias para satisfacer a los clientes y obtener feedback. En realidad, cuando decimos vamos a hacer la reunión de MVP, es lo mínimo, el producto viable mínimo. ¿Estamos? Es lo mínimo que se espera que tenga el producto, sea un producto, un servicio o los objetivos, es lo mínimo que nosotros esperamos para este periodo de tiempo. Puede no llegar a ser un producto, un servicio, sino para este periodo de tiempo tenemos un MVP que consiste en lo siguiente. Es lo mínimo que estamos esperando para un periodo de tiempo. ¿Estamos? Van a escuchar hablar, esto se habla en en algunas multinacionales. Me estoy comiendo de algo que quiero nombrarlo también, que lo digo, y se me está yendo de acá de la filmina, pero estoy hablando, a ver, aguárdenme porque me vino así el pantallazo, y es el camino, el roadmap, también ven, o sea, hay cosas que yo
no las tenemos en esta filmina que le cuento que siempre me la hice con inteligencia artificial y no le fui, le puse, dame algunos términos, no le metí yo todos los términos que yo conozco, estamos, pero porque pensé que también me los iba a tirar, estoy tirando las filminas con inteligencia artificial. Roadmap son todos los objetivos que se van a ir cumpliendo, es el camino con los objetivos que vamos a ir cumpliendo para poder lograr el producto o el servicio. También van a escuchar de eso, estamos para diferentes tiempos. Vamos a ir viendo cuando dicen, bueno, vamos a ver el roadmap. Y bueno, son como los objetivos intermedios, es el camino para llegar al objetivo final. Estamos, eso es muy probable que se los muestren cuando están haciendo una exposición. Van a hablar, también en un momento van a escuchar que hablan de el plan, que es el quarter que le dicen, que son el Q1, les van a decir, por ejemplo, tenemos la reunión del Q1, del Q2, del Q3, del Q4, etc. Y probablemente ustedes digan, ¿qué es esto? ¿Qué son los Q1, Q2, Q3, Q4? Se van a quedar pensando, entonces les van a decir, bueno, sepan que el Q1, Q2, Q3, Q4 es el cuarto, son los trimestres. O sea, el año, ¿cuántos meses tiene? 12, se divide en 4, tienen 3, son los trimestres. Entonces le dicen trimestres del año fiscal utilizados para planificación estratégica, estamos para el establecimiento de metas y la medición de resultados. Entonces ustedes lo que van a hacer es se van a definir MVP para un cuarto del año, para el primer trimestre, para el segundo trimestre, puede ser para el semestre, entonces lo van a decir para el Q1, Q2, vamos a definir MVP para el primer semestre, o les pueden decir vamos a definir MVP anual, o vamos a definir MVP para el Q1, para el Q2, o sea, lo mínimo que estamos esperando para este producto, en este proyecto puede ser, para este periodo de tiempo, ¿estamos? Entonces van a hablar de eso. Luego, ¿qué más tenemos? Van a escuchar hablar seguramente cuando estén hablando de, ya vamos a ver el tema del Scrum, de metodología Scrum, van a hablar de Kanban seguramente, en algún lugar van a escuchar Kanban, que es un sistema visual de gestión de trabajo, seguramente vieron en algunos lugares que se ponen pizarrones con las actividades, donde se ponen las actividades que se van a hacer, las que se están haciendo y las que se ejecutaron, y donde se muestra todas las actividades. Es un sistema visual de gestión de trabajo para maximizar la eficiencia, y se pone la eficiencia y el flujo continuo de tareas, donde se van poniendo todas las actividades que se están pendientes de hacer para un proyecto, lo que se está haciendo y ya lo que se hizo, y esas actividades tienen un responsable. Después vamos a hablar seguramente van a escuchar hablar de los release. Los release son las versiones de los sistemas. Cuando ustedes están en alguna reunión de trabajo, lo que fuera, van a hablar de las versiones, es decir, los lanzamientos programados y controlados de nuevas versiones de software que incluyen mejoras y correcciones. Esas versiones son las que, por ejemplo, cuando ustedes tienen algún producto que les dicen de lo que fuera, ¿no? La versión, ustedes mismos cuando están con algún producto de lo que sea. La versión 1, la versión 2, bueno, todas las versiones y las nuevas versiones traen alguna corrección. Entonces por eso se hablan de los lanzamientos programados y controlados que tienen nuevas, o sea, son las versiones que incluyen las mejoras y correcciones a las versiones anteriores. Ustedes mismos cuando están en algo dicen, bueno, necesito esto y esto es una mejora a lo anterior. Eh, bueno, y ahí tienen las diferentes versiones. Entonces, está bueno que tengan algún conocimiento, que vieron que faltó el roadmap, faltan algunos términos, faltan varios en realidad, porque van a escuchar hablar de RP, van a escuchar de Business Intelligence, van a escuchar hablar de Sprint cuando estén hablando de las daily, cuando estén hablando de una metodología de trabajo, después dentro de lo que es UML, los diferentes tipos de diagrama, el diagrama de clase, también de lo que no es UML, que tienen el DER, que no es el UML, van a tener mucha terminología. Después, como nombramos en algunos lugares, las etapas del proyecto de desarrollo de software, que esto ya lo abordamos en alguna
de los cursos. Recuerden que estos cursos están separados por cursos de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 2 horas y media, para que ustedes más o menos tengan una idea. Vayan armando, porque esto lleva bastante tiempo, pero bueno, van a ir viendo diferentes metodologías y terminologías que están asociadas a las metodologías. Entonces, release van a ser las versiones nuevas de los productos cuando se termina de trabajar con un producto y se lanza, digamos, esa versión. ¿Estamos? Van a tener muchos más términos. De hecho, a mí, como les dije, los términos técnicos, cuando escuchen hablar de los sistemas, los lenguajes, por qué estoy hablando de front-end y de back-end, por qué me hablan de full stack, qué es un desarrollador full stack. Van a escuchar eso, que ya lo vimos en algún momento, que es en uno de los cursos donde tienen los desarrolladores que están trabajando con el front, los que están trabajando con el backend, donde está la lógica del negocio y de la conexión con las bases de datos, y dicen, bueno, ¿a qué le dicen full stack? Full stack le dicen a los desarrolladores que hacen front y back y que trabajan con diferentes stacks que le dicen de tecnología. ¿Estamos? Esto es un poco más técnico y está más orientado a los programadores, pero van a escuchar también hablar de los diferentes lenguajes para programar los diferentes sistemas, de los tipos de sistemas que pueden ser web, móviles, esto lo vimos en algún momento, o desktop, las tecnologías para eso, programar esos sistemas y las bases de datos. O sea, imagínense que pueden hablar de diferentes herramientas de base de datos. O sea, que el glosario que pueden llegar a tener en el analista funcional, más allá del negocio y después los temas más técnicos, es larguísimo. Dijimos que podemos llegar a hablar de procesos o funcionalidades, procesos de negocio, funcionalidades asociadas a los procesos de negocio, funcionalidades y sistemas. Pueden tener procesos automáticos en el sistema, pueden llegar a escuchar de jobs, que es un jobs, que es un proceso, que es un daemon, que es un proceso, un batch. Van a encontrar un montón de terminología que de pronto las van a escuchar mientras están trabajando. Y algunos no las van a escuchar nunca, porque dicen, bueno, yo nunca, la verdad que toda mi vida que trabajando con esto, nunca escuché esto. Bueno, puede que se encuentren con terminologías que no hayan escuchado nunca en sus vidas. Entonces, nada, se van a encontrar con muchos términos. Y que después, bueno, hay herramientas, por ejemplo, como les comentaba, tienen diferentes tipos de herramientas según el tipo de negocio, como por ejemplo los ERP, como por ejemplo ustedes escuchan hablar de CRM o de los e-commerce, que les suena más cuando dicen, ay, esto es un producto e-commerce, o ay, esto es un producto que es para lo que es el carrito, todo lo que es el carrito es e-commerce. Esto es e-learning, porque están hablando de todo lo que es cuando hacemos enseñanza virtual, hablamos de e-learning. Entonces se van a encontrar con un montón. Business Intelligence, ¿qué es Business Intelligence? ¿Qué es análisis de datos? Se van a encontrar con herramientas de análisis de datos, o sea, los términos y el glosario de lo que es el análisis funcional y todo lo que ustedes pueden ver es enorme, más cuando ustedes están trabajando dentro de un rubro específico. Si cuando ustedes trabajan en un rubro específico, el glosario es enorme, entonces se pueden encontrar con un montón de cuestiones y muchos términos. No tienen que tener miedo de preguntar, porque de acuerdo al rubro en el que están se van a encontrar con muchos términos. Entonces, no tengan miedo de preguntar. Porque se pueden encontrar con muchas cosas, muchos términos, y no tienen que tener miedo de preguntar. Si no entienden algo, si no conocen, si no saben, pregunten todo lo que sea. Y aprendan a usar herramientas para el pasaje know-how, para no perder la información, porque hoy en día estamos como más tembleques cuando tenemos que pasar la información. Otra de las terminologías que van a encontrar, y esto lo vimos en alguno de los, ya lo nombramos en algún momento, va a ser la ingeniería inversa. Ingeniería inversa es cuando ustedes están trabajando. ¿Cómo funciona la derivación de sistemas? Cuando es un sistema nuevo, puro nuevo. Se trabaja sobre el proceso de negocio, se hace todo el análisis del negocio, se encuentran todas
el funcionamiento del proceso de negocio, todas las falencias y las oportunidades de mejora del negocio. Se encuentran todas las falencias y las oportunidades de mejora y luego se deriva el sistema teniendo en cuenta la funcionalidad ideal del sistema. O sea, nosotros deberíamos tener un sistema que responde, que resuelva los problemas que tenemos en el proceso. Eso sería el camino, digamos, el camino por el que se va cuando se hace el desarrollo de un sistema. Pero se van a encontrar seguramente con qué, con el problema o la necesidad de, puede suceder, de subir, digamos, de que les pidan. Nosotros vamos a ver esto. Nosotros acá cuando decimos ingeniería inversa, dice es el proceso de analizar un sistema existente para identificar sus componentes y sus interrelaciones, creando representaciones de mayor abstracción. Vamos a ir a lo que es realmente, o sea, sin tantos conceptos para que no se confundan. Ustedes, yo dije cuál es el camino, el ideal para poder derivar un sistema. Se hace el análisis del proceso de negocios, se analizan todos los procesos de negocio, se deriva el sistema a partir del negocio, teniendo en cuenta las diferentes funcionalidades que deben tener en cuenta los sistemas, y luego se construye el sistema. En ingeniería inversa nosotros ya tenemos los sistemas programados, ya está el sistema programado, y puede suceder que necesiten hacer ingeniería inversa en un proceso de migración. ¿Por qué? A ver, ¿qué puede suceder o qué me pasó a mí? En un momento a nosotros nos pidieron migrar un sistema con un equipo, teníamos que migrar un sistema de una tecnología a otra. Esta tecnología era una tecnología web a una tecnología desktop. Recuerden una tecnología, perdón, de sistema desktop a una tecnología web. Recuerden cuando me volvió de nuevo a la mente el tema del glosario de términos en el negocio del analista funcional y también técnico. Se pueden encontrar con los términos de virtualización. AWS, que son diferentes sistemas de virtualización, porque se trabaja de manera virtual en las empresas. Me vino así y lo quería comentar. Cuando ustedes están trabajando, volviendo ahora, cuando están haciendo ingeniería inversa, ustedes tienen el sistema hecho y probablemente les suceda como me pasó a mí, que nos pidieron que hiciéramos una migración de un sistema a otro, de un sistema, en este caso era un sistema con lenguaje para, digamos, de tipo desktop, que es el de escritorio, hacia un sistema web. Y ahí quería aclararles que un sistema esté hecho con una tecnología de desktop, por ejemplo, que digan, bueno, esto no es un sistema web, no se puede acceder de un explorador, tienen que tener en cuenta que no significa que no se va a acceder desde otro PC. ¿Por qué? Porque hoy gracias o sea, es un sistema, cuando dicen esto es un sistema desktop y esto funciona en una PC. Bueno, no puede accederse desde la web. Está bien, el sistema no se puede acceder desde la web. Pero se pueden usar hoy en día las herramientas de virtualización, todo lo que es virtualización, todo lo que es VPN, ya van a ver que ven, VPN es otra terminología, herramientas para poder acceder al servidor donde está ese sistema y se pueden conectar los usuarios. Puede existir eso. O sea que una herramienta que esté escrita con un lenguaje desktop, que no es un lenguaje para que el sistema pueda acceder desde la web, no significa que el sistema no se pueda acceder a través de la red, de la web, usando herramientas de virtualización. Esto yo lo quiero aclarar porque mucha gente cree que no se puede, y sí. Lo aclaré y lo corté aquí antes. Con respecto a la ingeniería inversa, volviendo, me tocó a mí en un momento pasar de una tecnología había que migrar un sistema grande en un contact center que era de desktop a web, y había que hacer
toda la documentación de los procesos de negocio. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos los sistemas y teníamos más o menos el reglamento del uso del sistema, o sea, cómo se usaban todos los módulos del sistema, pero no teníamos el reglamento de los procesos. ¿Estamos? Entonces sabíamos que funcionaba más o menos así porque veíamos los módulos y porque había una persona que había entrado, había visto el negocio, había hecho un análisis general del negocio, pero había que hacer la ingeniería inversa. ¿Por qué necesitábamos hacer la ingeniería inversa? Porque necesitábamos entregar el sistema nuevo con el respaldo de toda la documentación. Es decir, que también se había vendido, cuando se vende, no se vendió solamente la migración, sino que se vendió la documentación de los procesos. ¿Estamos? Para documentar los procesos sin tener que ir tan seguido a la empresa, lo que tuvimos que hacer una especie de ingeniería inversa, es decir, leer el sistema, entender los módulos y entender cómo podía llegar a resultar, de acuerdo a cómo se usaban los módulos, el proceso de negocio. Lógicamente, solamente leyendo el sistema no llegábamos a hacer toda la inteligencia en la ingeniería inversa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque vos, aunque vos intuyas que los módulos se pueden usar en esto, que hay esto, que llega el cliente o que llega, por decir, ¿no? Se registra esto acá, se registra esto, puede ser así, puede llegar a ser así, porque en algunos lugares es así. Como las empresas realmente son únicas, no hay una empresa igual a la otra, ustedes sí o sí para hacer ingeniería inversa, aunque estén entendiendo cómo puede llegar el sistema, cómo pueden llegar a funcionar los diferentes módulos del sistema, tienen que entender que, aunque entiendan a través de los módulos del sistema cómo pueden llegar a funcionar los módulos procesos, tienen que entender que esos procesos de negocio pueden ser, digamos, pueden funcionar de manera diferente de acuerdo a la empresa donde están trabajando. Entonces tienen que terminar de hacer el reglamento en el negocio. Es decir, nosotros documentamos los módulos que encontramos, hicimos los casos de uso, o sea, hicimos toda la ingeniería inversa, ya estaba todo programado, teníamos que hacer los casos de uso del proceso de negocio, teníamos que hacer los casos de uso, o sea, los diagramas, todo lo que era la plantilla de casos de uso del sistema. Pero además, para terminar de entender todo el proceso de negocio, tuvimos que terminar de ir al cliente para hacer el relevamiento de los procesos de negocio. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer toda la documentación de los procesos de negocio, de los sistemas y, digamos, de cómo era todo el flujo y tener todo documentado y luego el sistema actual y luego el sistema actual con las nuevas funcionalidades, tuvimos que ir igual al cliente para relevar. ¿Estamos? No hay forma de tener todo sin ir al cliente. Entonces, cuando ustedes, estos son otros términos que se utilizan dentro de lo que es el glosario de términos, por eso se van a encontrar con muchos términos, pero bueno, también ingeniería inversa se utiliza, y cuando hacen ingeniería inversa, no significa que siempre que hagan ingeniería inversa van a estar en un proceso de migración. En mi caso, a mí me tocó hacer ingeniería inversa para poder hacer, digamos, en un proceso donde estábamos haciendo migración y donde como se vendía, digamos, la migración, nosotros tenemos que hacer ingeniería inversa para que se pudiera entender el proceso y para poder documentarles los procesos que no tenían documentados en la empresa. ¿Estamos? Entonces, a nosotros nos tocó en un equipo hacer ingeniería inversa, sí, pero ¿en qué marco? En un marco de migración, es decir, nosotros estábamos migrando, me quedo sin voz, y nos tocaba hacer de alguna manera la ingeniería inversa. Cuando ustedes hacen esos trabajos para poder entregar los procesos de negocio, porque ellos lo necesitan, como no tenían procesos, nosotros teníamos que entregar esa documentación que les iba a servir al área que iban a abrir de calidad. En ese momento, no existía en ese momento el área de calidad ni el área de procesos. Entonces lo que nosotros íbamos a hacer se iba a pasar también al área, no solamente del sistema, sino al área de calidad, para que la gente de calidad tuviera todo el material. ¿Estamos? Entonces, en nuestro caso, el proceso de ingeniería inversa estuvo asociado a una migración, pero no siempre que se hace migración tiene que hacer ingeniería inversa. Es decir, en algunos casos se hace ingeniería inversa
porque se quiere tener la documentación de los procesos porque no llegaron a relevar los procesos e intuyen que pueden llegar a funcionar así los procesos o quieren implementar esos procesos de acuerdo al sistema. Obviamente que en algunos casos se llega a deducir, pero no todo, y se tiene que hacer una investigación profunda para poder intentar entender. Aunque se utilice la inteligencia artificial, en algunos, yo calculo que ahora se utiliza mucho la inteligencia artificial para estas cosas, se puede llegar a utilizar, tienen que terminar de hacer un relevamiento para poder entender porque las empresas son únicas. ¿Vamos?